Bueno, vamos a ver un ejercicio más de extremos relativos. En este caso, el enunciado tiene en sus términos, la función z tiene la función seno, ¿no? O sea, funciones trigonométricas, circulares. Es una característica que no hemos encarado hasta ahora, pero bueno, no debe presentar ningún tipo de inconveniente. Esto es más que nada para agregarlo a todo el listado de los videos, como para que vean que no hay nada extraño cuando ocurre esto. Vamos al primer paso, que es el cálculo de las derivadas parciales. La derivada del seno, tenemos coseno de x. Estamos haciendo la derivada parcial respecto de x. El segundo término está en y, o sea que no interviene. Y el tercer término sí, es el coseno de x más y por el coseno del argumento, por regla de la cadena, que es igual a 1. La otra derivada parcial respecto de y, la tenemos acá, derivada del seno, es coseno de y más, y también acá tenemos y, la derivada del seno es, esto queda igual, coseno de x más y, lo único que acá hay que hacer la derivada del argumento respecto de y, pero bueno, también es igual a 1. Entonces lo que vamos a hacer es igualar a 0, condición necesaria, estamos buscando los puntos x, y del plano, en donde está el dominio, en los cuales el gradiente es igual al vector nulo. Nosotros esto lo podemos resolver, en este caso cae bastante fácil hacerlo por eliminación por resta, ¿no? Si nosotros acá hacemos la resolución a través de eliminación por resta, vamos a restar coseno de x menos coseno de y, aunque podríamos haberlo hecho al revés también. Y acá vamos a hacer coseno de x más y menos lo mismo, o sea que nos queda igual a 0. Igual a 0 menos 0 es igual a 0. Bueno, de esta ecuación determinamos que el coseno de x, pasando esto al otro miembro, es igual al coseno de y. Y bueno, todo esto para llegar a la conclusión de que los ángulos tienen que ser iguales, los argumentos tienen que ser iguales. Si el coseno de un ángulo es igual al coseno del otro, es porque estamos hablando de los mismos valores de x y de y. Esa es una de las relaciones. Vamos a recordar algunas identidades trigonométricas o teoremas. Una de ellas es el teorema fundamental de la trigonometría. Si ustedes se recuerdan, el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. Tenemos otra que es importante, que sería bueno memorizarla, aunque bueno, la van a tener siempre en su consulta a través de Wikipedia o algún otro o apunte o tabla, que es que el coseno al cuadrado de x, en vez de más menos el seno al cuadrado de x, es igual al coseno del ángulo doble. Estas dos las vamos a utilizar para avanzar con esto. Nosotros vamos a aportar esta igualdad en cualquiera de las dos, en la primera o en la segunda, es indiferente. La vamos a aportar a la primera. Entonces vamos a poner coseno de x más coseno de x más y, pero como y es igual a x, va a quedar coseno de x más x, o sea, coseno de 2x igual a 0. Entonces ahí es cuando aparece, cuando le damos vida a la segunda de las expresiones, indicando que de acá podemos llegar a que el coseno de x más, y en vez de colocar coseno de 2x, vamos a colocar su igual, o sea, el primer miembro. Coseno al cuadrado de x menos el seno al cuadrado de x igual a 0. Lo repetimos acá. Coseno de x
más el coseno al cuadrado de x, donde dice menos seno de x, vamos a hacer acá una pequeña variante, ¿no? Vamos a dejar el coseno, acá coseno al cuadrado de x, coseno al cuadrado de x, coseno al cuadrado de x, el menos 1, este 1 que tengo acá, segundo miembro, lo paso al primer miembro, así, con el signo negativo, y el seno de x que está positivo lo vamos a pasar como menos seno al cuadrado de x. Estamos haciendo un pasaje de término, ¿no? Las expresiones son equivalentes. Entonces acá en vez de colocar menos seno al cuadrado de x, menos seno al cuadrado de x, vamos a colocar su igual, que bueno, en este caso es el primer miembro, que es coseno al cuadrado de x menos 1, más coseno al cuadrado de x menos 1 igual a 0. Acá vemos que estos dos términos son equivalentes, entonces lo vamos a agrupar y vamos a colocar 2 coseno al cuadrado de x más el coseno de x menos 1 igual a 0. Y esta es una ecuación de segundo grado en coseno de x. Nosotros podríamos asumir temporalmente que t es igual al coseno de x, y si pasamos, reemplazamos, acá nos va a quedar 2t al cuadrado más t menos 1 igual a 0, y a esto lo resolvemos a través de la expresión general o fórmula de Bhaskara. Si bien hay otros métodos, bueno, el método de factorio no lo podemos utilizar, no nos sirve porque no es un trinomio cuadrado perfecto, pero acá podemos calcular los valores de t haciendo menos b, que es el coeficiente del término lineal, menos 1, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 1, menos 4 por a por c, o sea que va a quedar 4 por 2, 8, menos, por menos 1, menos 9, menos 8, perdón. Entonces acá va a quedar positivo 8, dividido 2a, 2 por 2, 4. Entonces nosotros de acá vamos a sacar un valor de t sub 1, que es, recordemos que acá esta es raíz cuadrada de 9, nos va a quedar 3. Lo vamos a poner acá para que no queden dudas. Nos queda menos 1 más menos 3 dividido 4. Entonces vamos a tener un valor de t sub 1 igual a menos 1, menos 3, si empezamos con el negativo, menos 4 dividido 4 es menos 1. Y el valor de t sub 2 va a ser igual a menos 1 más 3, 2 dividido 4, 1 medio. Ahora, estas dos expresiones o estos dos valores lo vamos a volver a pasar por esta expresión, por esta igualdad transitoria, porque en definitiva lo que necesitamos nosotros es calcular el coseno de x. O sea que acá nosotros tenemos que el coseno, con esta, tenemos que el coseno de x1 es igual a menos 1. Estamos reemplazando t sub 1 por coseno de x. Y acá vamos a reemplazar t sub 2 también por el coseno de x. Lo único que es el coseno de x2, igual a 1 medio. Y ahora vamos a calcular x1 y x2. Entonces lo vamos a hacer acá y colocamos que x1 es el arco coseno o el ángulo cuyo coseno es igual a menos 1. Y el ángulo cuyo coseno es igual a menos 1 es igual a pi. Si recordamos en la circunferencia trigonométrica, este valor es igual a 1, el ángulo igual a pi, tenemos un coseno igual a menos 1, o sea, el valor del radio, pero es negativo. Entonces x1 es igual a pi. Vamos a calcular ahora x2. Es el coseno a la menos 1 de 1 medio.
cuáles son los ángulos cuyos cosenos son iguales a 1/2. Bueno, tenemos estos dos. Acá no va a ser uno, sino que van a ser dos ángulos. Este va a ser uno de los ángulos. El punto de intersección es este, y el valor del coseno es este que tengo acá. Y esto es igual a 1/2. Y ese ángulo es pi sobre 3. Pero no es el único, por lo que ya están viendo ahí en este gráfico. El otro ángulo es este ángulo que está acá. Y este ángulo, si hacen ustedes los cálculos, es 5pi sobre 3. O sea, 3pi sobre 2 más este chiquito de acá que es pi sobre 6. O sea, 30 grados. Eso es 5pi sobre 3. El valor del coseno también es el mismo. Entonces tenemos 5pi sobre 3. En este caso son 2. Pero lo que nosotros necesitamos son los puntos críticos. Es decir, punto crítico 1 es en x, pi. Y en y, y bueno, si acá está diciendo que x tiene que ser igual a y, la ordenada también tiene que ser igual. Bajo ese punto de vista, vamos a tener que el punto crítico 2 es pi sobre 3, pi sobre 3. Y el punto crítico 3 es 5pi sobre 3, 5pi sobre 3. Entonces, de esta forma, nosotros hemos encontrado los únicos 3 puntos críticos. Algunos de ellos pueden ser máximo, algunos mínimo, punto de ensilladura, o algunos nos puede arrojar algún tipo de incertidumbre. El segundo paso que vamos a hacer, según lo que estuvimos viendo en los otros ejercicios, es la de armar el determinante hessiano o directamente la fórmula polinómica del hessiano, pero para eso nos hacen falta las derivadas segundas. La derivada segunda respecto de x, partimos de esta, la derivada del coseno es menos seno. La derivada del coseno menos seno. Ahora vamos a calcular la otra derivada segunda directa, la derivada del coseno menos seno, ahora de y, y acá tenemos menos seno de x más y. Vamos a calcular la cruzada, las dos cruzadas tienen que ser iguales. Respecto de x, la que derivé respecto de x, la derivo respecto de y, va a ser igual a menos seno de x más y. Y esto va a ser igual también a la derivada segunda cruzada de primero de y, después de x, va a ser igual a menos seno de xy. O sea que esto coincide. Entonces, de esta forma nosotros hemos calculado las componentes de la matriz del determinante hessiano. O sea que el determinante hessiano, si nosotros lo armamos acá, vamos a ver si nos da el lugar, vamos a tener menos seno de x menos seno de x más y. El gráfico este lo podría borrar porque, bueno, creo que ya sirvió. Aparte queda en el video. Seno, seno, el elemento 1, 2 es la cruzada, que es menos seno de x más y. Acá el elemento 2, 1 también es menos seno de x más y. Y el elemento 2, 2 es la otra derivada segunda directa. Menos seno de y menos seno de x más y. Entonces, ahí ya tenemos armada la matriz del hessiano. Bien, ahí podemos observar que yo aproveché ahí un poco de tiempo, ya armé la expresión algebraica del hessiano, realizando el método de Sarrus, o sea, el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. Acá
En definitiva, uno puede entender que tengo menos y menos, uno puede sacar factor común menos. Yo acá lo que hice fue, en vez de colocar menos y menos, acá coloqué más e hice esto, ¿no? Y acá lo mismo. Entonces al hacer el producto me quedó menos por menos más. Por eso acá quedó todo positivo, los dos factores del primer término. Y bueno, y acá queda menos por menos más, pero queda el negativo de la regla de Sarrus. Entonces esta es la expresión en la cual nosotros tenemos que reemplazar, por ejemplo, para el hessiano, el 1, que es igual a pi y pi. Bueno, acá uno podría hacer seno de pi más seno de 2pi más seno, bueno, pero a nosotros lo que nos sirve realmente no es el valor numérico, nos sirve saber si, según lo que ya hemos visto, si es positivo o negativo. Bueno, obviamente si es igual a 0 también, porque nos va a presentar una incertidumbre, bueno, parcial, digamos, ¿no? Y acá podemos ver que ya de movida tenemos seno de pi. Al tener seno de pi, el seno de pi es igual a 0. Y acá vamos a tener más el seno de pi más pi, o sea, el seno de 2pi. Y el seno de 2pi también es igual a 0. La suma de 0 más 0 es 0. Todo este es 0 por, no me importa, no hago más cálculo para no perder tiempo. 0 por algo es igual a 0, el primer término es igual a 0. Y bueno, acá también me va a pasar exactamente lo mismo, porque voy a tener seno al cuadrado de 2pi. Entonces esto va a ser igual, no hace falta por ahí calcularlo. Sé que todo esto va a ser igual a 0. Entonces esto me va a dar un punto de incertidumbre, va a ser una incertidumbre que ocurre en este punto. Acá deberíamos, para ahondar un poco más en el tema, ver qué ocurre en las cercanías, en el entorno del punto pi. Bueno, eso lo vamos a dejar para otro momento. Vamos a ver qué ocurre para el hessiano 2, que sería para pi sobre 3. Pi sobre 3, pi sobre 3. Bueno, acá podemos observar lo siguiente. Vamos a hacer nuevamente la construcción. Estamos analizando pi sobre 3 y lo que nos interesa es el valor del seno. Pi sobre 3 es 60 grados. Esto es pi sobre 3. Ya lo vimos hace un rato. Esto es pi sobre 3, 60 grados. Y nos están pidiendo el valor, acá nos hace falta el valor del seno. El valor del seno ahora es este segmento vertical, ¿no? El seno de pi sobre 3 es igual a raíz de 3 sobre 2 en términos irracionales. 0,866 aproximándonos a una cifra decimal. O sea que va a ser un valor positivo. Es un valor positivo. De hecho, lo podemos ver que está por encima en el semiespacio, en el semiplano superior. Entonces, acá vamos a tener que esto es positivo, pero acá vamos a tener también, tenemos el seno de x más y, o sea, el seno de no solamente de pi sobre 3, sino el seno de 2 pi sobre 3. 2pi sobre 3 es, bueno, 2pi es 180 dividido 3, 2pi sobre 3, tenemos este ángulo que tenemos acá. Al multiplicarlo por 2, 180 por 2 son 360, 360 sexagesimales dividido 3 son 120. Este ángulo es 120. Este ángulo que tenemos acá, no lo completo todo, este ángulo es 2 pi sobre 3, que equivalen a 120 grados sexagesimales, ángulo del segundo cuadrante. Y el seno vale exactamente lo mismo que este otro segmento, y también positivo.
O sea que sea x o x más y nos va a dar positivo, positivo. O sea, este producto va a ser positivo. Esta suma va a ser positiva. Multiplicado por, acá vamos a tener también pi sobre 3 y 2pi sobre 3 también va a ser positivo. El producto de dos números positivos va a ser positivo. Y acá vamos a tener menos el producto de números positivos, pero sí, porque acá vamos a tener también número positivo, pero si ustedes desarrollan todo esto, yo no lo hago para no perder tiempo, digamos, ¿no? Lo pueden realizar ustedes, van a ver que acá a ustedes le va a dar, déjenme recordar, bien, si nosotros finalizamos ahí la evaluación, la sustitución, vamos a ver que el primer término pesa más que el segundo término. Entonces el resultado va a ser positivo. Acá nos va a dar positivo. Y analizando el tercer punto, que es 5pi sobre 3 y 5pi sobre 3, bueno, también va a ocurrir algo similar. Lo dejo como tarea para ustedes, si no estaríamos perdiendo un poco de tiempo en reemplazar todos los valores. Entonces, en estos dos casos, y según lo que nos dice la teoría, al ser positivo, estos puntos críticos ya estamos hablando de que van a ser extremos relativos. Si hubiese dado negativo, puntos en silladura. Entonces acá lo ponemos como extremos locales o relativos. Ahora bien, la cosa todavía no termina. Vamos a borrar nuevamente este gráfico que ya en algo nos sirvió y vamos a la última parte. Esta es la parte B, última o penúltima, la parte C, y perdón la improlijidad, pero quiero que quede todo o casi todo documentado acá en una pizarra. El C sería el analizar signos. Analizar los signos, signo o signos, sea de z segunda de x, z segunda de y. En este caso lo que nosotros tendríamos que analizar es, vamos a tomar solamente uno de ellos. Acá sí lo podemos hacer. Acá tenemos menos el seno, en este caso, de pi sobre 3, menos el seno de, bueno, acá teníamos 2pi sobre 3. Entonces, acá teníamos el seno de pi sobre 3, pongo el signo negativo, o sea, acá yo lo que hice, sí, dejé los signos originales, ¿no? Menos raíz de 3 sobre 2, y acá colocábamos menos también el valor de raíz de 3 sobre 2. Entonces nos queda menos 2 raíz de 3 sobre 2. Simplificamos, nos queda menos raíz de 3, o sea que el signo es negativo, digamos, la derivada segunda respecto de x es menor que 0, lo que implica que estamos en presencia de un máximo en el punto, digamos, en el punto 2. Si nosotros hacemos lo mismo en el punto 3, vamos a encontrar también que en el punto 3 vamos a tener otro máximo. El punto 2 va a ser coordenada pi sobre 3 y nos va a faltar la coordenada z. Y acá va a ser 5pi sobre 3, 5pi sobre 3, y acá también va a faltar la coordenada z3, pero en ambos casos vamos a tener máximo. Bueno,
De esta forma hemos realizado un ejercicio más de extremo relativo, pero ahora con una estructura, con un enunciado en la cual se nos presentan funciones circulares. Y hemos aprovechado para recordar, para repasar estas, digamos, teorema fundamental de la trigonometría, pero que no deja de ser una identidad trigonométrica, como la segunda, que habla de que el coseno al cuadrado menos el seno al cuadrado, siempre del mismo ángulo, es igual al coseno del ángulo doble. Bueno, espero que haya sido útil este ejercicio, ¿eh?